Bien, progresando en el análisis de las patologías prevalentes en cardiología, vamos a hablar de miocardiopatías no dilatadas. Y fundamentalmente eh, vamos a hablar de miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva y enfermedades Fabry. Lo primero que tenemos que decir es que hay grandes diferencias entre la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva o hipertrófica, y fundamentalmente no está la diferencia en la masa miocárdica total, sino que está en la diferencia en la dimensión y el tipo de hipertrofia que el corazón va sufriendo. Entonces vamos a tratar de distinguir entre lo que es una hipertrofia sarcomérica y una hipertrofia no sarcomérica. Fundamentalmente la presencia de un aumento en el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, que no puede explicarse únicamente en condiciones de carga anómala, es lo que nos da a pensar en la presencia de una miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a las hipertrofias ventriculares no explicadas, tenemos que hablar de miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, enfermedades lisosomales como la enfermedad de Fabry, enfermedades metabólicas de depósito como la glucogenosis, miocardiopatías mitocondriales, de las cuales vamos a hablar más adelante, síndrome cardiofaciales y bueno, las miocardiopatías secundarias que aún no tienen explicación. En cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, siempre dijimos que pueden ser con dilatación o sin dilatación de ventrículo izquierdo, con dilatación, valvulares o no valvulares, como insuficiencia mitral o no valvulares de alto gasto. Sin dilatación tenemos la falla ventricular izquierda como expresión de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda preservada. Y básicamente, si no hay dilatación, vamos a estudiar el espesor parietal. Este espesor parietal puede estar aumentado o normal. Si es aumentado, fundamentalmente yo voy a tener un QRS magnificado desde el punto de vista voltaje, y entonces puedo tener una miograpatía por valvular aórtica, por estenosis aórtica o hipertensión arterial. Si esto es así, confirmo diagnóstico. Ahora, si no hay estenosis aórtica ni hipertensión arterial, y tengo una insuficiencia cardíaca con espesor parietal aumentado y QRS en el eco, ¿no es cierto? Y aumentado, no tengo estenosis aórtica, yo tengo que pensar en miocardiopatía hipertrófica y Fabry. Si el QRS está reducido, tengo que pensar que el espesor está Te, aumentado, te no mando todos los papeles de esta extracardio. semana, si quieres. Tony, podemos Bueno, apagar. porque esta no Eh, tengo. Yo Tony, la tomé en Tony, caballito. Sí, sí, no, estoy escuchando. apague por favor el micrófono, gracias. Ah, perdón, perdón. QRS reducido infiltrativa, si básicamente tenemos un espesor parietal normal, podemos hablar de estenosis aórtica o mixoma, y si no hay obstrucción mitral, en patología pericárdica, que de ser inexistente nos hace pensar en cardiopatía isquémica, y no habiendo nada, colagenopatías por radiación. Entonces vamos a ocuparnos de este tramo del algoritmo en el cual entonces no tenemos dilatación, tenemos un espesor parietal aumentado por eco, y puedo tener un QRS sobredimensionado en el electrocardiograma o infradimensionado. Definitivamente, como ya explicamos varias veces, este tipo de insuficiencia cardíaca manifiesta sus criterios de Framingham por rigidez, es decir, por aumento de la presión de fin de diástole, y manifiesta una fracción de eyección conservada, no porque no baje el volumen sistólico, sino porque sí baja el volumen sistólico, pero al reducirse fuertemente la cavidad, se reduce fuertemente también y simétricamente el volumen de fin de diástole. En la relación matemática, la fracción de eyección puede estar normal o incluso aumentada, pero esto no quiere decir que no haya caída de volumen sistólico y que por lo tanto no pueda haber bajo gasto anterógrado. En cuanto a los consensos de neuropatía dilatada, vamos a analizar los consensos del año pasado y los consensos de la SAC. Empecemos explicando la diferencia entre
hipertrofia sarcomérica e hipertrofia sarcoplásmica. Si esta es una célula normal, la hipertrofia sarcoplásmica fundamentalmente implica un aumento del volumen citoplasmático de la célula sin aumentar puntualmente, por ejemplo, sus mitocondrias. En la hipertrofia sarcomérica tengo no solo un aumento respecto de la célula normal del volumen citoplasmático, sino también un aumento importante y considerable de las organelas, de tal forma que la hipertrofia sarcoplásmica aumenta el volumen sin aumentar la fuerza y la hipertrofia sarcomérica aumenta el volumen pudiendo eventualmente aumentar la fuerza contráctil. En cuanto a las características, si comparamos hipertrofia sarcomérica de hipertrofia sarcoplásmica, vemos que el estímulo en la sarcomérica, perdón, es la sobrecarga de presión. La hipertrofia se genera en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que una fibra crece al costado de la otra sin aumentar las cavidades, sin aumentar la longitud, el perímetro del ventrículo, sino que crece el espesor de la pared. Mientras que la hipertrofia sarcoplásmica tiene como estímulo la sobrecarga de volumen y básicamente los sarcómeros crecen en serie. ¿Qué significa esto? Que en vez de crecer uno al lado del otro, crece uno detrás del otro. Es decir, en ambos casos yo lo que tengo es un aumento de la masa miocárdica. En este caso, reducción fundamentalmente de la cavidad, aumento del espesor y en este caso, en la sarcoplásmica, un aumento del volumen de la cavidad y un aumento, una reducción del espesor. En ambos casos en particular, fundamentalmente, yo tengo sobrecarga de volumen en la sarcoplásmica, sobrecarga de presión en la sarcomérica. En cuanto a los tipos de hipertrofia, la sarcomérica es concéntrica y la sarcoplásmica es excéntrica. Hay un engrosamiento del miocito en la sarcomérica y un alargamiento del mismo en la sarcoplásmica. En cuanto a la función, fundamentalmente tengo un aumento de la fuerza contráctil y una reducción de la distensibilidad, es decir, fundamentalmente falla diastólica en la sarcomérica, mientras que en la sarcoplásmica tengo una pérdida importante de la fuerza contráctil, con lo cual una reducción del inotropismo y un aumento importante de los volúmenes con un cambio de arquitectura ventricular que nos lleva finalmente, por el gran aumento del volumen de fin del diástole, a la pérdida de la fracción de eyección. Un ejemplo clínico de la sarcomérica, hipertensión arterial, estenosis aórtica, y de la sarcoplásmica, insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. En cuanto al músculo normal, la hipertrofia sarcomérica o miofibrilar fundamentalmente implica un aumento del número de fibrillas en el uso muscular con un aumento de mitocondrias no proporcional. Mientras que en la fibra normal, en este esquema, tengo 1, 2, 3, 4, 5 mitocondrias. Aquí tengo mucho más músculo en la hipertrofia sarcomérica o miofibrilar, sin un incremento proporcional de las mitocondrias. Esto ya nos está hablando claramente de un desbalance energético, es decir, de un aumento importante en el consumo contráctil de energía, pero sin un aumento proporcional de la capacidad de producir más energía en estos pacientes. Es decir, más masa para igual número de mitocondrias. En cuanto a la megakardiomia hipertrófica, es una hipertrofia fundamentalmente sarcomérica, miofibrilar y contráctil. Es una enfermedad primaria del sarcómero de origen genético, autosómico dominante en la mayoría de los casos. Las mutaciones afectan genes que codifican proteínas contráctiles como la beta-miosina, la miosina binding protein C, la troponina T, la tropomiosina, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es un aumento desorganizado, esto es muy importante, de los sarcómeros en paralelo, con hipercontractilidad y rigidez diastólica. Lo que se gana en inotropismo se pierde definitivamente en lucitropismo. El año pasado se publicaron las últimas guías de la American Heart Association
y la Sociedad de Arritmología de los Estados Unidos, con un reporte que habla sobre las nuevas formas de encarar este problema clínico. Si hablamos principalmente de las causas más frecuentes de hipertrofia ventricular izquierda patológica, entre un 40 y un 60% de hipertrofia sarcomérica, lo que yo tengo es a la miocardiopatía hipertrófica como causa prevalente. La presencia de un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica es aproximadamente un 0,2% de la población general, es decir, 1 en 500. En cuanto al diagnóstico, esta estimación excede la aparición relativamente infrecuente de miocardiopatía hipertrófica en la práctica. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica son asintomáticos. Las personas afectadas no se identifican o no tienen síntomas y no saben padecer la enfermedad. En la mayoría de los casos probablemente no se desarrollan síntomas, ni se reduce la esperanza de vida en la enorme mayoría de los pacientes. Este es un muy buen artículo que habla del curso clínico de la miocardiopatía hipertrófica y de la incidencia global. Y fundamentalmente nosotros vemos que en Latinoamérica la Argentina es probablemente, después de Brasil, el país con mayor incidencia de miocardiopatía hipertrófica. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la composición étnica de los argentinos. En cuanto a la clínica y a la fisiopatología, vemos que hay una contractilidad anormal con alteraciones en la sensibilidad del ciclo del calcio, es decir, somos incapaces en esta enfermedad de bombear el calcio luego de la sístole al circuito sarcoplásmico nuevamente. Hay un incremento de la fibrosis intersticial, alteraciones en el sensado del estrés biomecánico, anormal homeostasis energética y disfunción microvascular. Es decir, lo primero que tenemos que ver es que todo nace en un esquema fisiopatológico de una mutación que lleva a una síntesis de proteínas sarcoméricas estructuralmente alteradas, con una eficacia, una falta de eficacia en la obtención de energía del ATP, mayor consumo de ATP, disminución en la concentración relativa de ATP. Esto nos lleva a dos caminos. La disminución de la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico. La cerca no logra volver a limpiar el calcio citoplasmático. El calcio queda unido a la troponina C y quedando unido a la troponina C, yo no voy a tener posibilidad de relajar, posibilidad de comenzar la diástole, con lo cual claramente hay una disfunción diastólica, aumento del calcio citoplasmático y finalmente hipertrofia. Otra condición o otra consecuencia de este fenómeno es el aumento de la demanda de producción de ATP de las mitocondrias, con sobrecarga mitocondrial, destrucción mitocondrial, muerte del cardiomiocito y disfunción sistólica y dilatación final. Pero fundamentalmente aquí hay que distinguir una enfermedad en particular que es una copia fenotípica de la miocardiopatía hipertrófica tal como la estamos describiendo, que es la ataxia de Friedrich. La ataxia de Friedrich o pseudomiocardiopatía hipertrófica tiene bases genéticas y metabólicas. La ataxia de Friedrich es una enfermedad autosómica recesiva causada por una expansión de triplete GAA ubicados en el cromosoma 9. Básicamente la frataxina es una proteína mitocondrial esencial para el metabolismo del hierro y la función de la cadena respiratoria. En esta patología, en la ataxia de Friedrich, hay un déficit importante en la síntesis de frataxina, generando una acumulación de hierro mitocondrial y obviamente esta acumulación de hierro mitocondrial, un estrés oxidativo, se altera el ciclo de Krebs, generando entonces especies reactivas al oxígeno con mitocondrias que disfuncionan y déficit importante en la disponibilidad energética de estas células miocárdicas. En el miocardio esto genera una miocardiopatía hipertrófica mitocondrial
que nada tiene que ver desde el punto de vista histopatológico con la miocardiopatía hipertrófica convencional. Aproximadamente del 10 al 15% de estos pacientes finalmente de la hipertrofia evolucionan en formas dilatadas con disfunción sistólica avanzada ya en etapas terminales o tardías. En cuanto a los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica, básicamente los síntomas capitales son las arritmias, el angor y la pérdida de conciencia. Y en este sentido, tenemos que diferenciar la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y sin obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. La estenosis dinámica subaórtica es fundamentalmente una hipertrofia que impide en forma dinámica la evacuación del volumen sistólico. Esta estenosis dinámica subaórtica aumenta con la disminución de la precarga, por ejemplo, con Valsalva, al reducir el volumen de fin de diástole ventricular izquierdo, esta obstrucción relativamente aumenta. Básicamente aumenta con la disminución de la precarga, con la disminución de la poscarga, porque hay un gradiente mayor entre el ventrículo y la aorta, y con aumento de la contractilidad. Si yo doy, por ejemplo, digital, hago ejercicio físico y demás. En cuanto a la disminución de la precarga por valsalva o bipedestación, fundamentalmente hay una reducción del diámetro ventricular y por lo tanto más obstrucción, porque el corazón está menos lleno y entonces hay menos resistencia a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La estenosis dinámica subaórtica disminuye con el aumento de la precarga y la poscarga y la disminución de la contractilidad. Otro signo importante en estos pacientes es la presencia básicamente de síncope. Y si nosotros hablamos de miocardiopatía hipertrófica, tenemos que decir que estos pacientes están sujetos a caídas bruscas del volumen sistólico ventricular izquierdo y por lo tanto a hipoperfusión cerebral. El tracto de salida de ventrículo izquierdo sufre fundamentalmente una estenosis subaórtica dinámica que puede en ocasiones no ser subaórtica, sino ser medio ventricular. Estos pacientes son los que sufren síncope. Si sumamos a este fenómeno la presencia 4 veces más frecuente de preexcitación en estos pacientes y obviamente una mucho mayor densidad de arritmia ventricular, claramente estos tres factores son factores eventualmente sincopantes. Si nosotros hablamos de miocardiopatías no hipertróficas, estas tienen una descarga sistólica normal y básicamente no sufren con la frecuencia con la que sufre la obstructiva de pérdidas de conciencia. El síncope obstructivo lo podemos clasificar en múltiples, podemos tenerlo presente en múltiples enfermedades. Lo definimos como el síncope secundario a la caída del volumen sistólico por obstrucción a la evacuación ventricular. Y tenemos la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el mixoma auricular, la disección aórtica, la enfermedad pericárdica por taponamiento y el tromboembolismo de pulmón grave. Otro síntoma de la megalopatía hipertrófica definitivamente es la angina de pecho. Vemos que en una guardia de todos los pacientes que llegan con ANGOR, fundamentalmente el 2% corresponden a pacientes con miocardiopatía hipertrófica. El 2% de las anginas de pecho se deben a miocardiopatía hipertrófica, pero los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pueden tener una incidencia de ANGOR de entre el 25 y el 50%, es decir, que es un síntoma presente en 1 de cada 4 o en la mitad de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿qué complicaciones desde el punto de vista clínico podemos esperar nosotros en la miocardiopatía hipertrófica? Definitivamente el aumento de la incidencia de muerte súbita, la presencia de insuficiencia cardíaca progresiva, ¿sí?
90% de esta insuficiencia cardíaca se da en obstructivos, mucho menos frecuentemente en pacientes no obstructivos. Y el tercer dato clínico importante en la miocardiopatía hipertrófica, muerte súbita, progresión de la insuficiencia cardíaca, es la aparición de fibrilación auricular, tanto sintomática como asintomática. Si evaluamos, ya evaluamos la clínica y la fisiopatología y la epidemiología, si evaluamos el diagnóstico en miocardiopatía hipertrófica, tenemos que fundamentalmente evaluar el electrocardiograma. Y básicamente lo que nosotros podemos observar en estos pacientes es un agrandamiento auricular izquierdo que se comporta como si fuera una estenosis mitral por aumento de poscarga y de precarga auricular izquierda. En cuanto al complejo QRS, una desviación del eje del QRS en plano frontal hacia la derecha, ¿sí? Básicamente, aquí lo tenemos. Y de la onda y un incremento importante de voltaje que marca una sumatoria de S1, de S en D1 y R en B6 notable. Puede haber ondas Q patológicas. Patológicas primero que nada porque están donde no deberían estar, de 2, de 3, ABF, por ejemplo. eh, Presentan Q que son Q rápidas, de poca duración, pero de gran voltaje, que normalmente, como vemos aquí, exceden de mucho el 25% de la R que le sigue. Es decir, pero más allá de que son más del 25%, claramente están en lugares donde definitivamente no deberían estar. Eh, Claramente podemos tener cuadros progresivos de miocardiopatía hipertrófica donde incluso hay un ensanchamiento importante del QRS cuando el depósito de colágeno interfibrilar se vuelve significativo. La repolarización ventricular en la miocardiopatía hipertrófica puede estar alterada, puede haber un supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, como vemos acá, ondas T planas o invertidas en dos derivaciones, excepto en niños, claramente una amplitud de las ondas P de más de 10 milímetros, son ondas T notablemente grandes, con un intervalo QT que tiene normalmente una duración mayor a la normal, es decir, mayor a 0,44. En cuanto a las alteraciones del ritmo y conducción, podemos tener frecuentemente taquicardias supraventriculares, aleteo. Podemos ver preexcitación, ya no en un contexto de Wolf, Parkinson, White, sino en el contexto de generación de tractos fibrosos que han surgido no congénitamente, sino en el proceso de fibrosis evolutiva del miocardio y que pueden generar preexcitación con una distribución, una manifestación electrocardiográfica parecida al Wolf, pero en general con ondas delta, como vemos aquí, no demasiado importantes. Aquí vemos un electrocardiograma en el cual tenemos un PR relativamente corto, T negativas muy marcadas por lo que decíamos en cara anterior y un índice de Sokolov claramente patológico. En cuanto al puntaje de Romheidt-Hestes, fundamentalmente le dan 3 puntos electrocardiográficos para la probabilidad de diagnosticar miocardiopatía hipertrófica a ondas S en B1 o B2 u ondas R en B5 o B6 de más de 30 milímetros. 3 puntos también en alteraciones secundarias del segmento de 3 ST, 3 puntos en el crecimiento auricular izquierdo, 2 puntos en la desviación del QRS a la izquierda, 1 punto en tiempo de flexión intersecoide de más de 0,05 segundos. En cuanto a las anomalías electrocardiográficas que pueden encontrarse en la hipertrófica, el índice de Sokolov tiene una sensibilidad del 24%, pero una especificidad del 94%.
Es decir, puede no manifestarse electrocardiográficamente aún en hipertrofia, pero cuando está, yo tengo definitivamente el diagnóstico cuando es de más de 46 milímetros de miocardiopatía hipertrófica. Ondas Q anormales con una sensibilidad baja, 34%, pero altamente específicas, lo mismo que las alteraciones del ST, y la combinación de dos elementos encontrados en el electrocardiograma me da una sensibilidad del 89% y una especificidad del 86%. Bueno, aquí tenemos este electrocardiograma donde vemos esta repolarización ventricular izquierda de P gigantescas, bien profundas y claramente un Sokolov muy marcado. Aquí exactamente lo mismo, ya no con T negativa, sino con infradesnivel del punto J y sí, perdón, una T negativa de B4 a B6. Desde el punto de vista electrocardiográfico, hay recomendaciones específicas para la búsqueda de arritmias en estos pacientes. Entonces, Holter de 24 a 48 horas en la evaluación de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica para detectar TB e identificar posibles candidatos a terapia de CDI son indicación 1B, una indicación fuerte. Todos los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda deben cargar un Holter de entre 24 y 48 horas. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, hay factores de riesgo para muerte súbita y habiendo estos factores de riesgo, hay situaciones que con estos factores de riesgo presentes pueden desencadenar una muerte súbita. Entonces, en cuanto a factores de riesgo de muerte súbita, antecedentes de parada cardíaca previa, TB no sostenida en Holter o con el ejercicio, respuesta normal de la tensión arterial con hipotensión, es decir, una respuesta paradojal de la presión arterial en el ejercicio, síncope inexplicado, historia familiar de muerte súbita prematura, hipertrofia ventricular izquierda de más de 30 milímetros. Entonces aquí tengo 6 factores. Si tengo fundamentalmente estos 6 factores, es mucho más probable que yo desarrolle una muerte súbita si presenta una fibrilación auricular, si tengo TB sostenida monomorfa, si presenta un bloqueo AB completo, si hay vías accesorias o hay isquemia miocárdica. Entonces, estas 6 factores de riesgo para muerte súbita, si hay más de 2 de ellos, tengo que al paciente tratarlo con un desfibrilador implantable y amiodarona. Si hay un factor de riesgo de estos 6, la decisión es individualizada e intentaré que nunca ocurran los factores predisponentes para la muerte súbita. Ahora, si no tengo ninguno de estos factores para muerte súbita, básicamente no hay ningún motivo para tratar al paciente con un CDI y simplemente hay que tranquilizarlos. En las guías del año pasado, fundamentalmente la evaluación y seguimiento de riesgo de muerte súbita cardíaca insisten en realizar evaluación de riesgo inicial y repetir cada 1 o 2 años o con cambios clínicos o ante cambios clínicos significativos. Hay diferencias en el enfoque europeo y en el enfoque americano respecto de la evaluación y seguimiento de la muerte súbita. Los europeos favorecen el uso del modelo HCM Risk, que básicamente vamos a ver la clase que viene, es un modelo de plataforma, cálculo de riesgo a 5 años, como herramienta para orientar la decisión de la colocación de un desfibrilador. Los americanos dan más énfasis a factores de riesgo mayores individuales y tienen una orientación más sensitiva, es decir, menos medible desde el punto de vista de un score, para indicar un desfibrilador en presencia de al menos uno de ellos, incluso sin cálculo formal en algunos casos. Bien. Bien, como decíamos anteriormente, hay un mar de diferencias entre la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y no obstructiva. Y fundamentalmente esta diferencia tiene que ver con una oposición directa mecánica a la evacuación del volumen ventricular durante la sístole. En cuanto a la ecocardiografía, fundamentalmente detecta presencias y distribuciones de severidad de la hipertrofia y fundamentalmente ayuda también a la pesquisa
de la presencia de una de las complicaciones importantes de la miocardiopatía hipertrófica, que es la presencia de insuficiencia mitral. En cuanto a miocardiopatía hipertrófica, tenemos obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo con hipertrofia septal asimétrica, interposición del velo anterior de la mitral, el Systolic Anterior Movement, MAS o SAM, y fundamentalmente la insuficiencia mitral. Es decir, lo que evalúa el eco son estos tres puntos en particular. Y entonces, si empezamos por la interposición del velo anterior de la mitral, el systolic anterior movement más o movimiento anterior sistólico, tenemos que entender que la relación entre la mitral y la aorta es bien diferente a la relación que hay entre la tricúspide y la pulmonar. La vecindad estructural de la mitral con la aorta hacen perfectamente posible que la valva anterior pueda meterse en el tracto de salida ventricular izquierdo y obstruirlo. Esta es la relación entre la mitral y la aorta, esta es la relación entre la pulmonar y la tricúspide. La estructura de la arquitectura es completamente diferente. Los segmentos de la valva anterior de la mitral son el A1, el que está cerca de la aorta, A2 medio, A3 distal, y de la valva no aórtica, la valva parietal P1, P2, P3. Básicamente, este segmento A1 es el segmento que fundamentalmente nos está generando los problemas de obstrucción. En estos problemas de obstrucción es esta valva la que es atraída por el efecto Venturi y por la contracción del septum, generando, como vemos aquí, la valva que se mueve hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, generando dos complicaciones importantes. Una obstrucción mecánica, la evacuación ventricular, pero también un cierre tardío de esta valva que va a inducir fundamentalmente un grado no menor de insuficiencia mitral. Aquí lo tenemos como la adhesión de la valva anterior deja abierta el lumen del plano valvular mitral, facilitando la regurgitación de en estos casos en particular. Aquí tenemos el movimiento anterior sistólico, viendo cómo la valva anterior de la mitral se pega literalmente al septum claramente hipertrófico durante la eyección ventricular. Aquí exactamente lo mismo. Eh, ¿Cómo diferenciar una obstrucción dinámica de una obstrucción no dinámica? Fundamentalmente en la fase de eyección, la fase sistólica de eyectiva luego de la apertura valvular aórtica, lo que yo tengo en el ecodoppler en una estenosis aórtica, en una estenosis fija, una estenosis que no es dinámica, una aumento de velocidad que tiene una forma denominada en espada romana. En cambio, si yo tengo que durante la sístole, lenta y progresivamente, la valva anterior de la mitral se va a ir pegando cada vez más, cada vez más, cada vez más al septum hipertrófico, lo que yo voy a tener es una obstrucción de grado variable en la eyección ventricular izquierda. Esta obstrucción de grado variable es exactamente lo mismo que cuando yo abro una puerta que está expuesta a una corriente. Evidentemente, la velocidad de flujo al estar más cerrada es mayor y la velocidad de flujo al estar más abierta es menor. Esto nos da en el eco Doppler una obstrucción de dinámica con un signo de cimitarra que implica una gran velocidad al principio con una reducción de la velocidad final. La cimitarra es una espada malaya que Emilio Salgari hizo inmortal en sus novelas de Sandokan. Aquí tenemos una obstrucción clara, el signo de la cimitarra, propio de una obstrucción dinámica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que demuestra tanto un cambio, una velocidad inconstante en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, como la presencia de un jet regurgitante mitral importante.
espada romana, estenosis aórtica, cimitarra, este, dinámica. Aquí tenemos una dinámica clara con un gradiente diastólico muy importante. Otro tema a evaluar en el ecocardiograma en la miocardiopatía hipertrófica, más allá de la medición de la hipertrofia del septum, claramente es la insuficiencia mitral, que aquí la vemos claramente manifiesta. Esta insuficiencia mitral puede ser una causa muy importante de la aparición de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, en especial porque en la reducción de la función diastólica aumentamos la presión de fin de diástole ventricular izquierda, que finalmente fuga con más facilidad hacia la válvula mitral. Fundamentalmente en la insuficiencia mitral en miocardía hipertrófica obstructiva, vemos que hay un incremento importante de la presión de la aurícula izquierda, cosa que en la estenosis aórtica no se produce. Este aumento importante de la presión y del flujo y del volumen de la aurícula izquierda es responsable frecuentemente de la aparición de cuadros de fibrilación auricular en estos pacientes, y es también responsable de la sintomatología respiratoria y de la aparición de la disnea, aún teniendo fracciones de eyección normaloides. Aquí tenemos el flujo de la válvula mitral sobre, es decir, el flujo de la insuficiencia mitral en el contexto de un SAM, en el contexto de un Systolic Anterior Movement. Fíjense el grado de insuficiencia mitral que estos pacientes pueden llegar a tener. Hablando siempre de eco en la megalopatía hipertrófica, ¿cuándo debo indicar un eco transesofágico? Y el eco transesofágico fundamentalmente se indica en pacientes con ventana ultrasónica transtorácica inadecuada, en caso de no poder implementar una cardioresonancia. Se indica para establecer el compromiso valvular, el mecanismo y la magnitud de la regurgitación mitral cuando no quede suficientemente claro en el transtorácico, como estudio intraoperatorio durante miectomía quirúrgica y los procedimientos de reparación del aneurisma del septum auricular. Fíjense cómo este es un corazón con transesofágico con función ventricular izquierda normal, no hipertrófico, y en la miocardiopatía hipertrófica prácticamente la luz ventricular desaparece, obteniéndose un contacto entre los músculos papilares, y entonces el ecocardiografista describe el kissing papillary muscle, es decir, los músculos papilares que se besan, mientras que en un corazón normal esto no ocurre. Si hablamos de ergometrías, perdón, ECOS 3 en una miocardiopatía hipertrófica, definitivamente el ECOS 3 está indicado en pacientes completamente asintomáticos con un gradiente con un gradiente de obstrucción del tracto de eyección ventricular izquierda menor a 30, pero definitivamente está muy indicado también en pacientes sintomáticos con gradiente que es menor a 50 en condiciones basales, y fundamentalmente para estudiar cómo se comporta la obstrucción durante el esfuerzo. El objetivo de un ECOS 3 es la inducción o magnitud es decir, inducir o magnificar un gradiente de obstrucción en el tracto de salida ventricular izquierdo. Se evalúa determinar si hay obstrucción dinámica latente, es decir, que es inapreciable en reposo en pacientes que no la tienen es decir, que la tienen durante el esfuerzo. Hay una respuesta hemodinámica al ejercicio a evaluar, es de alto riesgo, dijimos, la presencia de comportamiento paradojal de la presión arterial, es que el paciente durante el esfuerzo se hipotense. La evaluación de la reserva funcional y aparición de síntomas, aparición de disnea, angina, síncope, hipotensión durante el esfuerzo. La estratificación pronóstica
en el ecoestrés permite identificar el riesgo de deterioro funcional, desarrollo de obstrucción o arritmias. Y en el ecoestrés podemos hacer la evaluación de isquemia microvascular opcional con contraste o strain regional. Detectar regiones con contractilidad limitada o alteraciones del strain que puedan en realidad sumar fenómenos isquémicos a un paciente que ya tiene un consumo de oxígeno notablemente aumentado. ¿Qué valor tiene la resonancia en la miocardiopatía hipertrófica? Básicamente, hoy por hoy, en las últimas guías, se tiende a una integración entre ecocardiografía, tomografía y resonancia, y se considera que la resonancia magnética nuclear, especialmente en pacientes con riesgos intermedios o para caracterización avanzada de la estructura y la fibrosis, es necesaria en su indicación. Se puede evaluar aumento del espesor parietal, se puede evaluar la presencia de fibrosis residual y yo indico la resonancia cuando se recomienda que los estudios de resonancia sean realizados e interpretados por profesionales entrenados, no por cualquiera. Se recomienda la realización de una resonancia en pacientes con sospecha de hipertrófica que tienen inadecuada ventana ecocardiográfica para confirmar el diagnóstico. Definitivamente yo puedo caracterizar la distribución de la hipertrofia, pudiendo entonces acercarme a la interpretación fisiopatológica de lo que le pasa a estos pacientes. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica tiene una hipertrofia localizada, mientras que todas las demás son concéntricas. La miocardiopatía hipertrófica básicamente tiene algunos segmentos hipertróficos, mientras que, por ejemplo, la hipertensión arterial en cualquier segmento, la estenosis aórtica en segmentos basales, la amiloidosis es circunferencial y la enfermedad basal, de Fabry es fundamentalmente de cara inferior. El patrón de fibrosis en la estenosis aórtica y en la hipertrófica es focal, unifocal en la estenosis, multifocal en la hipertrófica. Hay amiloidosis fundamentalmente en el subendocardio y en la enfermedad de Fabry es intramural. Entonces, la resonancia me ayuda a establecer un perfil, un mecanismo fisiopatológico y me aproxima al diagnóstico de estas cuestiones. ¿Qué valor pronóstico tiene el realce tardío? El LGE, Late Gadolinium Enhancement, básicamente significa realce tardío de gadolinio, es una técnica de resonancia magnética que permite visualizar fibrosis o daño miocárdico. Se basa en la retención diferencial del contraste de gadolinio entre tejido normal y tejido dañado en el tiempo T2. Hay discusión respecto del valor pronóstico del realce tardío, pero hay algunas publicaciones que hablan de más muerte cardiovascular, de mayor incidencia de taquicardia ventricular no sostenida en el Holter, y fundamentalmente podría la resonancia y fundamentalmente un realce tardío con gadolinio positivo ser un predictor de muerte súbita en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la resonancia, el valor clínico es confirmar la miocardiopatía hipertrófica cuando el eco es dudoso, diferenciar de la hipertrofia por hipertensión arterial, por atletas, por estenosis aórtica de la hipertrófica, identificar fenocopias, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, que tiene un T1 bajo, la amiloidosis, que tiene un T1 muy elevado, y patrón subendocárdico, y evaluar la extensión anatómica prequirúrgica para planificar evidentemente una miectomía o una ablación muscular como resolución terapéutica en estos pacientes. En cuanto al pronóstico, si yo tengo un realce tardío de más del 15% del ventrículo izquierdo, riesgo independiente de muerte súbita, con criterio para desfibrilador según las guías europeas del 2023. Si yo tengo
un incremento de la masa ventricular en T1 predice progresión y disfunción sistólica. Si tengo disfunción apical y aneurisma apical, habla de riesgo de arritmias ventriculares y trombosis mural. Y tengo una hipertrofia ventricular izquierda muy severa, más de 30 milímetros, riesgo de eventos cardíacos adversos mayores en general. Infarto, muerte súbita, insuficiencia cardíaca. En cuanto a la biopsia endomiocárdica, cuando yo era residente, definitivamente era prácticamente el único elemento que teníamos disponible y fundamentalmente la anatomía patológica del corazón nos dice que un varón, el corazón pesa alrededor de 325 gramos y en la mujer 275. Si hablamos de biopsia endomiocárdica, el riesgo de la biopsia endomiocárdica es que la distribución de la fibrosis es al azar. Aún así, cuando me da positiva, puedo hablar de que no hay fibrosis, de que hay fibrosis moderada o hay fibrosis severa en estos pacientes. También puedo hablar de cómo se está produciendo la fibrosis. En el miocardio normal no hay fibrosis. En los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica, la distribución de la depósito colágeno es caótico y errático. Hoy por hoy, fundamentalmente la biopsia endomiocárdica para la evaluación invasiva de estos pacientes tiene indicación 2A cuando se busca fundamentalmente patrones histológicos que puedan definir el éxito o el fracaso de diferentes estrategias terapéuticas. No se aconseja la realización seriada de biopsias endomiocárdicas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Para la Argentina, la biopsia endomiocárdica puede ser considerada cuando los resultados de otros estudios clínicos sugieren patología infiltrativa o por depósitos que no puedan ser confirmados por otros medios. Básicamente, hoy por hoy, la biopsia endomiocárdica está referida a estos diagnósticos de tercera línea en miocardiopatía hipertrófica. En primera línea se utiliza para el estudio de rechazo post-trasplante cardíaco y en segunda línea se utiliza también para testear toxicidad de tratamientos oncológicos a nivel miocárdico. Otro tipo de hipertrofia no tiene que ver con la sarcomérica, sino que es una hipertrofia denominada enfermedad de Fabry. Esta enfermedad de Fabry fundamentalmente tiene células espumosas en la biopsia endomiocárdica que fundamentalmente se deben a un déficit de alfa-galactosamina. Y fundamentalmente estos pacientes, por este déficit de alfa-galactosamina, tienen manifestaciones sistémicas como la presencia de dolores ardientes, como si se quemaran sus manos, sus plantas la planta de las manos, las plantas de los pies, con una importante presencia de neuropatía periférica. Se da fundamentalmente en niños varones, se acompaña de insuficiencia renal y está ligada al cromosoma Y, con lo cual es el cromosoma X un portador recesivo. Hay una acumulación de tiroxida ceramidada que genera enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad en particular? Todo nace, obviamente, de un déficit genético con falta de alfa-galactosamina que fundamentalmente permite la acumulación, el no procesamiento de glicoesfingolípidos con un proceso de inflamación y fibrosis miocárdica. Miocárdica, pero también neuronal. El paciente tiene dolores neuropáticos, intolerancia al ejercicio,
náuseas, vómitos, diarreas muy importante. No transpira, sufriendo hipoanidrosis, con cambios importantes en la córnea, con cataratas y la presencia muy abundante de angioqueratomas. Estos pacientes tienen proteinuria por disfunción renal con hiperfiltración, hipertrofia ventricular izquierda con enfermedad coronaria, bien miocardiopáticos, y acumulación de estos glicosfindolípidos en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Estos pacientes fundamentalmente tienen disfunción renal, falla diastólica, arritmias y con frecuencia accidentes cerebrovasculares por estas inclusiones en la sustancia blanca cerebral. Las manifestaciones incluyen alteraciones valvulares con hipertrofia predominantemente ventricular izquierda, pero también presente en ventrículo derecho, alteraciones microvasculares con isquemia, arritmias y, como yo les decía, la estructura de las valvas aórticas y mitrales están distorsionadas, pudiendo cursar con insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral. Estos pacientes tienen manifestaciones en adolescencia con los que se llaman crisis de Fabry, hipertermia, disnea, palpitaciones, hipohidrosis, intolerancia a los cambios de temperatura, fatiga, angioqueratomas, opacidades corneales y trastornos psicosociales. Esto fundamentalmente antes de los 20 años. Entre los 20 y los 40 años la enfermedad cursa relativamente subclínica y a partir de los 40 años empieza la falla multiorgánica, con falla cardíaca, falla renal, accidente cerebrovascular, deterioro progresivo de estos tres órganos que llevan al paciente a la muerte. Definitivamente, cataratas, piel manchada con queratomas, acumulación en semimucosas, son características frecuentes en estos pacientes. Los angioqueratomas son frecuentes, testiculares, umbilicales, en labios. Hay múltiples angioqueratomas en el escroto y el pene con frecuencia. Y fundamentalmente hay por este depósito de glicoesfindolípidos en el miocardio, alteración en la arquitectura auricular con arritmias cardíacas de tipo supraventricular y ventricular. Hay frecuentemente preexcitación en el electrocardiograma con un PR corto, que pueden dar bloqueos eventualmente de la conducción, es decir, no solo preexcitación, sino bloqueos auriculoventriculares, deterioro sinusal y bradicardia. En cuanto al electrocardiograma, PR corto, hipertrofia ventricular izquierda, eventualmente el PR incluso puede alargarse y generar trastornos de conducción auriculoventricular. Aquí tenemos una enfermedad de Fabry típica. Como ven, los criterios de hipertrofia están, pero son mucho menos importantes que en la miocardiopatía hipertrófica. Aquí tenemos otro caso de PR muy corto. Este sí tiene un Sokolov bien marcado. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, la hipertrofia es habitualmente concéntrica, puede haber formación asimétrica, pero nunca la enfermedad de Fabry lleva a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hay realce tardío que normalmente presenta una acumulación de sustancias de tejido fibrosado, de colágeno, en territorio inferolateral e inferoposterior,
y normalmente de manifestación subepicárdica, subepicárdica. En la enfermedad de Fabry, lo que nosotros tenemos entonces es fibrosis en el realce tardío inferior. En la estenosis aórtica es más difuso y muchísimo más difuso en la hipertrófica. En cuanto al impacto sobre la sobrevida, fundamentalmente tiene que ser autosómica recesiva en la mujer, pero una mujer con Fabry tiene una sobrevida cercana a los 70 años. Un hombre con Fabry normalmente muere a los 50 años. Este es el ecocardiograma de una enfermedad de Fabry también con insuficiencia mitral. Bien, esta es otra patología infiltrativa. Y hablamos de un paciente senil con microvoltaje, con bajos complejos desde el punto de vista eléctrico, con bloqueo auriculoventricular presente, y hablamos puntualmente de amiloidosis. ¿Y qué es el amiloide? El amiloide es una basura metabólica de proteínas mal plegadas que no pueden ser incorporadas a los procesos de digestión, a los procesos de proteólisis, quedando acumulada en filamentos helicoidales con una estructura terciaria beta plegada en un sentido opuesto a lo natural. A lo largo de nuestra vida, el ADN se codifica para la fabricación de proteínas. Estas se pliegan mal por causa genética en la amiloidosis o por otras causas cuando la amiloidosis es secundaria. Es una clase de creciente lista de trastornos de plegamiento proteico, hay muchos de ellos. Las proteínas se acumulan en los órganos y tejidos, generando disfunción tisular. La amiloidosis puede ser sistémica o localizada y fundamentalmente tenemos tres tipos de amiloides diferentes. Cuando tenemos estímulos desconocidos o posiblemente de origen carcinogénico, es decir, por cáncer, se da una proliferación de linfocitos B monoclonales, plasmocitos, que inducen inmunoglobulinas de cadena ligera que dan origen a una proteólisis incompleta, a una proteólisis defectuosa. Y entonces esto deja como residuo proteína AL. Si yo tengo una inflamación crónica, cualquier infección crónica, por ejemplo, la lepra, el bacilo de Hansen lleva a los pacientes en muerte por amiloidosis, fundamentalmente tengo activación de macrófagos. Estos macrófagos dan origen en los linfocitos B, la producción de interleuquina 1 y 6, que a nivel hepático inducen la síntesis de una proteína denominada SAA que también produce una proteólisis limitada, defectuosa. La inflamación da origen a proteínas de tipo AA. La amiloidosis genética fundamentalmente da origen a una transtiretina mutada que se agrega, se acumula y entonces tengo origen a la proteína ATTR. Definitivamente el beta amiloide es lisado por la neflicina y cuando esta no funciona, puede darse, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, estrés oxidativo, pérdida de neuronas colinérgicas con la presencia de Parkinson, placas de beta amiloide en el cerebro y ovillos neurofibrilares con proteína tau, que son las manifestaciones anatomopatológicas relativamente frecuentes en la enfermedad de Alzheimer. Fundamentalmente, los amilomas, los cuerpos de amiloide, pueden darse en submucosa periocular, en la infiltración cardíaca. Aquí tenemos un glomérulo infiltrado de amiloide en un paciente con lepra, con enfermedad de Hansen avanzada. En cuanto a la amiloidosis primaria,
puede ocupar, puede comprometer hasta un 20% de los casos el corazón, y este corazón tiene disfunción sistodiastólica marcada con la aparición de los criterios de Framingham y eventualmente de arritmia. Los diagnósticos diferenciales de la amiloidosis cardíaca se hace con la miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, con la presencia de valvulopatías como generadoras de la insuficiencia cardíaca, hipertensión de larga data y obviamente con miocardiopatía hipertrófica. Hay engrosamientos de las paredes y las válvulas en el eco, en el septum y demás. En cuanto a los diagnósticos de amiloidosis cardíaca, pueden ser invasivos por demostración histológica de amiloide en biopsia endomiocárdica o por demostración histológica de amiloide en biopsia extracardíaca. Puede ser en cuanto a invasivos. En cuanto a no invasivos, datos sugestivos en ecocardiografía y resonancia, captación por cámara gamma. Y ahora vamos a ver cómo es el algoritmo diagnóstico, la progresión en el uso de estos estudios complementarios en amiloidosis. Entonces yo tengo sospecha de amiloidosis. En este paciente yo lo que voy a tener es el electrocardiograma bajo voltaje o manifestaciones ecográficas particulares. Si el eco es normal y el electro es normal, yo descarto absolutamente amiloidosis. Esta es la manifestación electrocardiográfica típica de una amiloidosis avanzada con marcado microvoltaje. Las manifestaciones electrocardiográficas dependen del grado de infiltración, pudiendo pasar del microvoltaje al bloqueo AB completo con cierta facilidad. En algunas ocasiones el microvoltaje no está presente, pero hay ejes corridos bien a la izquierda. En cuanto al ecocardiograma, la presencia de un patrón granular, utilidad limitada dado que es operador dependiente, aparece en otras causas de hipertrofia y no solo en la amiloidosis, tiene baja sensibilidad. La disfunción diastólica es un hallazgo ecocardiográfico por antonomasia y fundamentalmente los depósitos de amiloides afectan la distensibilidad de ventricular con disminución en la velocidad del flujo a través de la valva mitral y la fase inicial de la diástole. Hay un aumento en la fase tardía, con un aumento de la onda por mayor dependencia de la contracción auricular al llenado ventricular, dado que el ventrículo está claramente rígido. Esta es la hiperregingencia ecográfica que yo les contaba antes, de escasa sensibilidad, pero cuando está, básicamente habla de una sospecha de amiloidosis por presencia de un patrón en el eco que se llama patrón de vidrio esmerilado. Esta es una amiloidosis cardíaca típica, fíjense el vidrio esmerilado en la pared miocárdica con hipertrofia, pero sin obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es un caso de amiloidosis en un derrame pericárdico severo. Miren cómo el corazón flota en ese derrame pericárdico prácticamente libre. Cuando yo tengo con mucha probabilidad de amiloidosis, porque el electro da y el eco da, yo paso a la resonancia magnética nuclear. Si a pesar de que el eco dé y el electro dé, si yo tengo una resonancia magnética nuclear negativa, no tengo diagnóstico de amiloidosis. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, no solo permite detectar el depósito de amiloide en el corazón, sino fuera de él. Si es positiva y yo tengo las causales de esta amiloidosis, como una inflamación crónica o cáncer, básicamente no prosigo en el diagnóstico etiológico de la amiloidosis. Pero también, básicamente, yo puedo querer saber qué tipo de amiloide ocupa mi paciente, si es una amiloidosis secundaria o es una amiloidosis primaria, con lo cual le hago una cámara gamma corporal total con difosfato de tecnesio, que se ha propuesto como una técnica interesante para distinguir entre los tipos cardíacos de amiloide. Si este es positivo, tengo TTR, amiloidosis por TTR positiva. Si esto es negativo, tendré un amiloide de tipo no TTR
como causal de la patología. Los corazones de los pacientes con amiloidosis TTR, ya sea hereditaria o senil, captan el tecnesio 99, mientras que aquellos con amiloides AL no lo captan. Básicamente, si yo tengo TTR, paso al diagnóstico genético, con lo cual completamos el esquema de algoritmo diagnóstico en un paciente con amiloidosis. Siempre hay que hacer un estudio genético familiar cuando yo he detectado un paciente con amiloidosis. ¿Cuándo y dónde biopsiar a un paciente con amiloidosis? Si hay manifestaciones clínicas sugestivas, ecográficas, electrocardiográficas, pero todavía no tengo diagnóstico, fundamentalmente puedo hacer biopsias de grasa subcutánea con tinción de rojo Congo, que si es positiva, me llevan a hacer un proteinograma y eventualmente llegar al diagnóstico o de amiloidosis AL, y si el proteinograma no muestra proteínas AL, hablaría de una amiloidosis familiar o secundaria o senil. ¿Sí? El diagnóstico de amiloidosis con permanganato de potasio, técnica de Bright, sensible a A, no sensible a otro tipo de proteínas. Una biopsia negativa no excluye el diagnóstico, por lo que la distribución del depósito de amiloide es variable tanto en localización como en intensidad de depósito según el tipo biopsiado. Hace unos años nosotros publicamos síncopes recurrentes como forma de presentación en la amiloidosis cardíaca. Esto básicamente lo hemos publicado con 3 casos en particular, todos de muy mal pronóstico evolutivo. Bien, uno más y no jodemos más. Y hablemos un poco de miocardio no compacto. El miocardio no compacto fundamentalmente es una alteración de la histoarquitectura miocárdica, con la profundización de trabéculas en el espesor miocárdico que obviamente generan una reducción en la fuerza contráctil y una insuficiencia cardíaca sistodiastólica por esta alteración. Se caracteriza por un miocardio de aspecto espongiforme, secundario a la presencia de recesos intratrabeculares profundos en continuidad con la cavidad ventricular izquierda. Es decir, que las trabéculas se meten en profundidad en el espesor miocárdico, generando esta alteración estructural. Compromete a ambos ventrículos en el 50% de los casos, genera disfunción sistólica en el 63% de ellos. Clínicamente se manifiesta con insuficiencia cardíaca, arritmias o fenómenos embólicos. El diagnóstico se realiza a través de la ecocardiografía y de la resonancia magnética nuclear. Aquí tenemos una imagen por resonancia de miocardio no compacto, claramente festioneado. Si ustedes ven el espesor del corazón, ven las trabéculas que se meten en profundidad en el espesor miocárdico. Así se ve, ¿sí?, un miocardio no compacto. Aquí está abierto fundamentalmente el espesor miocárdico. Fíjense cómo las trabéculas se meten bien profundamente, casi hasta el epicardio, en estos pacientes. Los criterios ecocardiográficos: relación no compactada, compactada, mayor de 2 en fin de sístole, recesos prominentes con Doppler positivo, en más del 80% está comprometido las paredes inferior y lateral. En general hay deterioro sistodiastólico, pero siempre sistólico. Los segmentos comprometidos son hipokinésicos y pueden haber segmentos no comprometidos histokinéticamente. Muy bien.